Bueno, entonces vamos a esperar un minutito a que se nos unan unos cuantos de justo a donde nos habíamos quedado antes del receso, que era acá, ¿no? Estamos terminando de hablar del contribuyente y bueno, los elementos que recaen sobre el mismo, como la percusión, la opción de traslación y la incidencia por último. Ahora nos toca hablar de lo que son los sustitutos, ¿no? O la figura de los sustitutos, ¿no? No olvidemos que los sustitutos son también sujetos pasivos u obligados de los deberes tributarios o de las obligaciones materiales y formales. Esto de acuerdo a lo que establece el Código Tributario en un artículo que ya habíamos revisado, ¿no? Que es el 22, en el que se define el sujeto pasivo, señalando que el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto del mismo, que debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes, ¿no? Entonces, por ley tenemos que el sustituto es también un sujeto pasivo, a pesar de que no sea él quien recaiga personalmente en el hecho generador, ¿verdad? No sea él la persona respecto de la cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria, como señala el artículo 23, cuando no se define más específicamente al contribuyente. Entonces, vamos a ver quiénes son sustitutos y por qué al momento de cumplir las obligaciones tributarias. Se consideran sustitutos a aquellas personas que satisfacen una deuda o una obligación ajena, en términos generales, ¿no? Por lo que el sustituto resulta ajeno al acaecimiento del hecho imponible, ocupando el puesto del que verdaderamente originó el hecho o dio nacimiento a la obligación tributaria. Consecuentemente, lo desplaza de la relación jurídica tributaria y queda el sustituto en la posición del obligado y ya no así el sujeto pasivo que recae en el hecho generador y que está específicamente determinado en la norma. Al respecto, el Código Tributario en su artículo 25 señala que son sustitutos en calidad de agentes de retención o percepción las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividades, oficio y profesión intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco. Entonces, esa definición de sustituto nos lo otorga el artículo 25 del Código Tributario. Al principio, bueno, no está transcrita esa parte, ¿no? Pero nos señala que el sustituto es la persona natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria. O sea, no está específicamente definida, sino dice eh, quien retenga, ¿verdad? O quien perciba. Quien retenga el importe del tributo o quien perciba conjuntamente con la transacción, quien en lugar del contribuyente tiene que cumplir con las obligaciones tributarias materiales y formales, o sea, tiene que declarar y pagar de acuerdo con las siguientes reglas, dice, ¿no? Y es ahí cuando hemos transcrito el numeral 1, donde recién nos establece quiénes son los agentes, perdón, los sustitutos de acuerdo a la normativa tributaria boliviana, ¿no? En este caso, nos dice, son sustitutos en calidad de agentes de retención o percepción, ¿verdad? Como está acá subrayado, las personas naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad o oficio o profesión intervengan en actos u operaciones en las cuales deban efectuar la retención o percepción de tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco, ¿no? Entonces, están definidos ahí, pero no está tan claro, ¿no? Vamos a ir un poquito desglosando lo que nos establece el numeral 1 del artículo 25, cuando nos habla de los sustitutos. Primero, señala que establecen solamente dos tipos de sustitutos, ¿verdad? Los agentes de percepción, los agentes de retención y los agentes de percepción, ¿verdad? Porque aquí dicen calidad de agentes, ¿verdad? De retención o de percepción, ¿no? Pueden ser naturales o jurídicas, que en razón de su función, actividad o oficio intervenga en actos u operaciones en los cuales deban efectuar la retención o percepción
respectivamente, ¿no? De los tributos, asumiendo la obligación de imposar su importe al fisco, ¿no? Entonces, existen dos sustitutos, ¿verdad? El agente de retención y el de percepción. El de retención que va a retener el importe del impuesto y el de percepción que va a percibir o recibir el impuesto para que luego vayan a imposar su importe al fisco. Imposar quiere decir pagar o depositar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vamos un poco más específicamente viendo lo que es el agente de retención. ¿No? El agente de retención está establecido acá en el numeral segundo y dice, son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que son agentes de retención las personas designadas para retener, ¿no? Es agente de retención el que retiene. Eso nos establece la norma, ¿verdad? ¿Ya? Designadas para retener el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por ley. Entonces, el agente de retención es el deudor o contribuyente, como señala el profesor Héctor Villegas, o alguien que por su profesión, actividad u oficio se halla en contacto directo con un importe dinerario de propiedad del contribuyente o que éste debe, ante el cual tiene la posibilidad de amputar la parte correspondiente al fisco. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Porque ni del código ni de la definición que nos presta el profesor Villegas eh, se puede deducir muy bien la figura del agente de retención. Retener quiere decir agarrártelo, ¿verdad? O sea que tú estás en posición de un monto, líquido, una cantidad de 100 bolivianos, ¿no? De estos 100 bolivianos, vos, como eres agente de retención, la ley te obliga a retener de estos 100 bolivianos 13. Y el restante monto le darás a la persona que corresponde, ¿verdad? Entonces tú, como has agarrado estos 13, que no es de vos, en realidad es de impuestos, ¿verdad? Vas a esperar vas a ir a declarar y vas a cumplir los plazos y todas las obligaciones materiales y al final lo vas a pagar o imposar al fisco, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir que tú primero estás en posesión de la cantidad total y de ahí vas a amputar, como dice el profesor, la parte que corresponde al fisco. Tú mismo le vas a sacar los 13%. El mejor ejemplo de un agente de retención es un empleador, ¿verdad? Porque el empleador hace retenciones tributarias y sociales. Entonces, y por eso los trabajadores lo que hacen es presentar a los que pagan RCIVA sus facturas, ¿no ve? ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar? El empleador, ¿verdad? Te va a contratar por un monto. Y ese monto va a estar susceptible a descuentos, te va a decir, ¿verdad? A deducciones, ¿no? Entonces, te van a contratar por 4.000 bolivianos y te van a dar 3.000 y fracción. Entonces, ¿qué ha pasado? Te han retenido el otro monto, ¿verdad? Que era el monto que no es el, ¿qué se llama? Bueno, el líquido pagable es eso que tú has recibido, ¿verdad? Y el monto por solo que has contratado es el del que se amputa o se retiene esta cantidad. Entonces, te has retenido. Entonces, una vez que te has retenido, tú ya no tienes ese monto de dinero, pues, ¿verdad? Te ha llegado amputado, cortado. Entonces, tú ya no tienes obligación alguna ante el fisco. ¿Quién tiene obligación? El que te ha retenido, ¿verdad? Y por eso él ocupa la posición del sujeto pasivo. Él es el sustituto, el agente de retención. El... Y frente al agente de retención está la otra figura que es el agente de percepción, que no retiene, sino más bien que percibe. ¿Qué es percibir? Es recibir de manos de otra persona algo. Entonces, en la primera figura del agente de retención, tenemos en cuenta de que él está en poder del primer monto del que va a sacar la cantidad que tiene que ir a pagar de impuestos. Pero en el agente de percepción, como él va a recibir, no está pues en poder del primer monto, ¿no? Sino que alguien le va a entregar el dinero y él va a ir a pagar impuestos, ¿no? Entonces, el Código Tributario, en su artículo 25, numeral 3, señala que son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de operaciones que originan la percepción el tributo autorizado, ¿no? El, está definido ahí, pero otra vez no está muy claro para deducir quiénes son los agentes de percepción. Dice personas naturales o jurídicas designadas para obtener junto con el monto de las operaciones el tributo autorizado. Tengamos presente esta figura de la traslación, ¿verdad? ¿Qué pasa en la traslación? Hemos dicho,
yo le voy a cobrar junto con la factura a mi comprador el monto de impuestos. A ver, ¿qué va a pasar en en esa operación? Voy a percibir pues el monto de impuestos del comprador, ¿verdad? Me voy a volver su agente de percepción, ¿no? Entonces, al momento de la transacción, de entregarle la factura y el bien y él de pagarme, me va a eh, entregar el precio del bien y además me va a entregar el monto que corresponde al pago de impuestos, ¿no? Y así yo voy a ser el agente de percepción de mi comprador, ¿verdad? Y voy a ir con este monto cuando llegue el plazo a pagar los tributos, ¿verdad? No es mi dinero, es de impuestos. Solamente estoy haciéndolas de custodio de este monto que corresponde a la administración tributaria. Entonces, el agente de percepción es una persona que al momento de recibir cualquier retribución por la prestación de un servicio o la transferencia de un bien, se le permite recibir del contribuyente una suma que opera como anticipo del impuesto que en definitiva le corresponderá pagar. El monto del tributo está agregado al pago que se recibe o al monto que está expresado en la factura. No está discriminado, ¿verdad? No dice precio del bien 87 bolivianos y impuesto al valor agregado 13 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Incluso tendría que decir precio del bien 83, ¿no ve? Impuesto al valor agregado 13, impuesto a las IT, ¿no? Impuesto a las transacciones 3%, 3 bolivianos, ¿no? Pero no viene así las facturas, porque ese sistema de discriminar de esa manera se llama IVA por fuera, pero nuestras facturas son IVA por dentro, así que el, el monto está contenido en esa única cantidad que se pone en la factura. Y por eso nuestro vendedor es el agente de percepción. No es el mejor ejemplo de un agente de percepción de tributos. Ahora, pero hay que aclarar también que puede ser que las partes contraten, ¿verdad? Que yo diga, le alquilo mi casa al señor Juan Pérez y él se va a hacer cargo de los impuestos a la propiedad mientras dure el contrato de alquiler y él se obliga y todo, firma los contratos, pero no había pagado ni un impuesto y luego viene la renta y me empieza a mí a ejecutar, a congelar mis cuentas. Y yo le digo, pero señores de la renta, eh, él se ha obligado pues en los impuestos a la propiedad, así que es responsable de primera, ¿no? Entonces ahí impuestos nacionales no me va a poder hacer caso, porque ahí no existe un agente de retención o de percepción, ¿verdad? Ni ninguna otra figura autorizada por las leyes tributarias, ¿no? Ahí se da lo que se conoce como inoponibilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco sin perjuicio de su eficacia o validez en el ámbito civil. Las estipulaciones de derecho privado y el Estado, contrarias a las leyes tributarias, son nulas, de pleno derecho, ¿no? Entonces, nuestro ejemplo caería en el numeral 1, ¿verdad? O en el primer parágrafo, en el que dice que los convenios entre los particulares sobre materia tributaria no van a ser oponibles al fisco. Entonces, yo como sujeto pasivo no puedo pues poner mi contrato de alquiler y decirle, diríjanse contra el inquilino que ha dicho que iba a pagar. Pero dice que no tiene perjuicio de su validez en el ámbito civil, así que sí, yo voy a pagar para que no me ejecuten, pero todavía tengo la acción de repetición para que en la vía civil yo le cobre a él lo que he pagado por su cuenta, lo que él se obligó a pagar en alguna oportunidad, ¿no? Entonces, no puedo, por un contrato, hacer una figura de un agente o inventarme un agente de retención o de percepción u otra figura que no está establecida en la norma. Solamente hay dos, ¿verdad? Sustitutos de la obligación tributaria, ¿no? Yo no me puedo obligar por mi contrato otro sustituto, no me puedo inventar. Solamente está el agente de retención y de percepción que están expresamente definidos en la norma para retener o para percibir, ¿no? Ahora, en el caso de los sustitutos, ¿no? Mientras el contribuyente de derecho realiza el hecho generador, o sea, mientras el sujeto pasivo realiza el hecho generador, el sustituto tiene que cumplir con las obligaciones tributarias, materiales y formales. Pero
contribuyente sustituto siempre puede exigir del contribuyente directo el importe de las obligaciones a satisfacer y por eso las retiene o por eso las percibe junto con el monto de la factura. Pero no es él el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿No? Y el sujeto pasivo o el designado en la norma podría tener alguna susceptibilidad de que como él está designado como obligado en la ley, todavía por alguna irresponsabilidad de su jefe, del que le retiene o del que le vende, puedan perseguirle a él, ¿no? Y la norma o el legislador aseguran de que esto no pase cuando en el numeral 4 del artículo 25 señalan que efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el fisco por el importe retenido o percibido, considerándose extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe. Entonces, una vez me retengan o una vez yo pague y me entreguen la factura, o sea, perciban de mí el monto del tributo, ya no voy a tener ninguna obligación ante el fisco, o ante la renta, o ante impuestos nacionales, o ante ninguna administración tributaria por ese importe o por esa transacción, porque ya se me ha retenido o ya ha sido percibido ese importe y es otra persona la que tiene que pagar, ya es el sustituto, ¿verdad? De acuerdo también al artículo 13 de este Código Tributario. ¿No? Pero puede darse el caso de que se olvide pues retener o percibir o omita percibir el monto de los tributos. Entonces, en este caso, la norma señala que de no realizar, bueno, y cuando se retiene o se percibe, el único responsable ya es el sustituto, ¿verdad? Ahora, cuando no se realiza la retención o la percepción por cualquier razón, entonces son solidariamente responsables el contribuyente tanto como el sustituto, ¿no? Por este monto de obligación de impuestos o de obligaciones tributarias. ¿Y qué quiere decir solidariamente? Que a cualquiera de los dos les puede perseguir impuestos nacionales o la renta o la administración tributaria para poder ejercer su derecho de recaudación, o sea, ejecutar, ¿no? ¿Y por qué a cualquiera? ¿Por qué solidariamente? Porque vos eres el sujeto pasivo, ¿verdad? Y no se te ha retenido y no se te ha percibido, ¿verdad? El monto de tributo. Entonces quiere decir que tú todavía tienes ese dinero, nunca lo has entregado a tu sustituto. Entonces, ¿por qué el sustituto va a responder con su patrimonio por el hecho generador en el que tú has recaído? No, no tiene lógica. Entonces, pero él tenía la obligación por ley, ¿verdad?, de haberte retenido o de haber percibido. Entonces, a pesar de que él no tenga en su poder el monto, es solidariamente responsable por haberse olvidado, ¿no? Entonces, a cualquiera le puede cobrar al sujeto pasivo designado por ley o a su sustituto. Contra cualquiera puede dirigirse a la administración tributaria de manera solidaria, ¿no? Para el cobro total de la deuda. Entonces, ahí se castiga tanto el no pagar, la falta de pago por parte del sujeto pasivo, como la omisión de los deberes de retención o percepción por parte del sustituto, ¿no? Y sin perjuicio del derecho de repetición contra este, dice, ¿no? La acción de repetición es una acción civil que se utiliza cuando uno ha pagado obligaciones que estaban a nombre de otra persona. Entonces yo me repito contra esta persona, contra el obligado original, para que me pague lo que yo he pagado en su nombre, ¿no? Y yo he pagado en su nombre porque me afectaba de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esta es la acción de repetición, ¿no? Si si el sustituto, el agente de retención o percepción, sin haber percibido o sin haber retenido, va a tener que hacerse cargo de la obligación tributaria, ¿no? Va a agarrar este pago y va a dirigirse en la vía civil en una acción de repetición contra el sujeto pasivo para que le entregue este dinero que él ha pagado sin haber retenido ni percibido de él ningún monto de dinero. Luego, la norma señala que el agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones efectuadas sin normas legales o reglamentarias que la autoricen, ¿no? Si se inventa alguna retención o excede en el monto de la percepción, entonces es responsable ante el contribuyente, ¿no? El contribuyente puede iniciar proceso para que se le devuelva el monto juntamente con eh,
con otra cantidad que corresponda a gastos, costas y perjuicios civiles que se han ocasionado por esta retención o percepción ilegal. Y el artículo 53, en el párrafo segundo, señala que existe pago respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción del tributo en la fuente o en el lugar y en la forma que la administración lo disponga, ¿no? Entonces, se presume que el contribuyente ha pagado cuando se le ha retenido o se le ha percibido. Y por eso señala el artículo 25 que cuando se retiene o se percibe, se considera extinguida la deuda para el sujeto pasivo por dicho importe, ¿no? Son dos artículos que son conexos y concordantes, ¿no? En cuanto a las obligaciones de los agentes, de los sustitutos o del agente de retención y de percepción. Y cuando establece una responsabilidad solidaria, ¿no? Quiere decir que a cualquiera de los sujetos pasivos, que pueden ser varios, ¿verdad? En el caso anterior, puede ser el sustituto y el sujeto pasivo sobre el que recae el hecho generador, que van a ser solidariamente responsables. Solidariamente quiere decir que cualquiera eh, tiene que encargarse de la totalidad de la deuda, ¿no? Entonces, a cualquiera puede perseguírsele el cobro, ¿no? Ya sea el sustituto o el sujeto pasivo, ¿no? Y si su patrimonio alcanza, entonces solito se va a hacer cargo de toda la deuda tributaria, ¿no? Esa es la responsabilidad solidaria. Cualquiera de los deudores, o perdón, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores para el cumplimiento total de las obligaciones. Al respecto al artículo 26, establece los deudores solidarios y dice que están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos sobre los cuales se verifique un mismo hecho generador. Y los efectos de la solidaridad son, ¿no? Puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores, a elección del sujeto pasivo, digo, del sujeto activo, ¿no? Entonces, el sujeto activo, como es la administración tributaria, puede hacer una averiguación en la ASFI, en derechos reales si tienes bienes, y ver contra cuál va a surtir más efecto plantear, notificar la vista de cargo y sacar la resolución determinativa y ejecutar, en último término, la deuda tributaria. Ahora, el pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás sin perjuicio de su derecho a repetir civilmente contra los demás. Ya sabemos qué es repetir civilmente, ¿verdad? Plantear la acción de repetición para que me devuelvan lo que yo he pagado en nombre de otra persona, ¿no? Entonces, si uno de los deudores paga todo o se le cobra todo a uno de los deudores, este todavía tiene el derecho a repetir civilmente contra los demás. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera también a los demás, ¿no? Porque es un solo hecho generador, ¿no? No puede haber pues 20 declaraciones sobre un mismo hecho generador. La exención de la obligación también alcanza a todos los beneficiarios. Y cualquier interrupción o suspensión de la prescripción a favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás en cuanto al término de prescripción para liberarse de la obligación tributaria que está incumplido. Si alguno realiza algún acto que interrumpa el periodo de prescripción, entonces perjudica a todos. Y si existe alguna suspensión o interrupción a favor de los deudores, también beneficia a todos los demás. Otra vez apoyados en el punto de vista de que es un solo hecho generador, pues una sola deuda. No, las herencias yacientes eh, ya las habíamos explicado antes del receso, pero al respecto, aquí está el artículo 1002 que establece que la herencia se difiere por la ley, o sea, se hereda por ministerio de la norma. ¿Qué quiere decir? La ley establece que yo como hijo soy heredero legal y por testamento no puede quitarme mi derecho a ser heredero mi padre, ¿no? Por alguna razón que está también establecida en el código, puede hacerme declarar indigno y ahí sí no voy a recibir, ¿no? Pero si no soy declarado indigno, entonces sí voy a recibir mi herencia. Y también existe la posibilidad del testamento, pero solamente en una cantidad que llega al 20% del patrimonio que se va a heredar, ¿no? Si establece si excede este 20% el testamento, entonces se va a hacer caso a la voluntad solamente hasta este límite del 20% y lo demás va a seguir con la sucesión legal, que es la que establece la norma, ¿verdad?
a los hijos, si no existen los hijos a los padres, si no existen los padres al cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Bueno, esto también ya hemos revisado lo del artículo 23, que establece lo de las herencias y asientes o las comunidades carentes de personalidad jurídica, ¿no? Y también, bueno, sí, eso ya hemos revisado, ¿no? Ahora vamos a ver como otro elemento de la relación jurídico-tributaria, la obligación tributaria, ¿no? La obligación tributaria es el deber del sujeto pasivo responsable con cumplir con el pago material y los demás componentes de la deuda tributaria, ¿verdad? O sea, las formalidades y en su caso las multas y las penalidades, ¿no? Por eso existen obligaciones materiales, que es la obligación de pago, y obligaciones formales, que son obligaciones administrativas que deben cumplir los sujetos pasivos o los terceros responsables. Eso lo define la Resolución Normativa del Directorio 1037, quebrado 07 del 2007, ¿no? Ahora, una obligación tributaria no nace sin la existencia de la relación jurídico-tributaria, ¿no? Que tiene que estar establecida para que exista la obligación de pago, ¿no? Y la obligación de pago, como es el deber de pagar, ¿verdad? La obligación tributaria representa el monto que yo tengo que pagar a favor de la administración tributaria, pero sin ninguna deuda ni recargo, o sea, cumplidas todas las formalidades y dentro de los plazos que establece la normativa, ¿no? Porque si yo me venzo en los plazos o incumplo o cumplo mal o de plano no hago nada, ¿verdad? ¿Qué se va a conformar? Deuda tributaria. La deuda tributaria es diferente a la obligación tributaria, por cuanto la deuda tributaria contempla también los demás recargos al incumplimiento, como son el interés, la multa por incumplimiento de deber formal y el mantenimiento del valor. Entonces, la deuda se origina cuando no se cumple con la obligación tributaria dentro del plazo previsto por ley, por lo que la deuda tributaria no es lo mismo que la obligación tributaria, ¿no? La obligación tributaria, el monto del tributo sin recargos. La deuda tributaria, el tributo más los recargos por haber omitido su pago, ¿no? Que son intereses, multa por incumplimiento de deber formal y actualización o mantenimiento del valor de acuerdo a las UFBs. Al respecto al artículo 47 del Código Tributario, ¿no? Señala que la deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento, más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo, ¿no? Entonces, antes de vencido no existe deuda, existe obligación, ¿no? Sin la necesidad de la intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria. Y la deuda tributaria es lo mismo que la obligación de pago en aduanas, ¿no? Es el nombre que se le da para los tributos aduaneros. Esta obligación de pago en aduanas surge cuando no se efectúa el pago dentro de los plazos previstos por ley, no obstante de haberse perfeccionado el hecho generador, es decir, por incumplimiento de la obligación a la que está sujeta una mercancía extranjera que ha sido importada, ¿no? Esa es la obligación de pago en aduanas, que es como un sinónimo de la deuda tributaria. Lo otro es obligación aduanera u obligación tributaria, ¿no? Entonces, ahorita se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero vamos avanzando un poco más para que les voy a mandar estas diapositivas y el documento para ir haciendo la tarea. Y luego concluimos nomás con el avance, con las últimas diapositivas, la siguiente clase, y empezamos con la otra lección, ¿no? En cuanto al objeto del tributo, es sencillo, ¿verdad? Es la descripción que hace la ley de las características del hecho imponible. Por ejemplo, todo propietario de bien inmueble pagará el impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? O la renta obtenida, la circulación de riqueza, el consumo de bienes o servicios. Entonces, es la descripción expresa que hace la norma del hecho imponible o en la realidad económica sujeta a la imposición, ¿verdad? En este caso, la propiedad, ¿no? Puede ser la venta de bienes muebles, puede ser la importación de mercancías, ¿no? Ese es el objeto del tributo. Y existen los terceros responsables, ¿no? Que tienen que cumplir con las bueno, que no son ni sujetos pasivos ni son sustitutos, pero sí tienen que cumplir con las obligaciones
tributarias que corresponden al sujeto pasivo. Los terceros responsables son los que administran un patrimonio ajeno. Puede ser el tutor o el curador de personas incapaces como menores de edad y mayores de edad declarados interdictos, ¿verdad? Como hemos visto, pueden ser obligados o sujetos pasivos de obligaciones tributarias, pero siempre van a estar amparados por la norma civil y en mérito a esta van a tener un tutor o un curador y es ese el tercero responsable y el que tiene que hacerse cargo con el patrimonio del administrado. Pero en caso de que administre mal el patrimonio, va a hacerse cargo con su propio patrimonio. Ese es el tercero responsable, ¿no? Son las obligaciones tributarias que derivan de la administración de un patrimonio ajeno, ¿no? Eh, los responsables por representación o por sucesión, conforme a lo previsto en la ley, ¿no? Como habíamos dado en el... como habíamos señalado en el ejemplo eh, perdón, de aquella persona incapaz que queda sin padres por efecto de un accidente, pero sí queda como propietario de un bien inmueble que tiene deuda tributaria. ¿Quién va a administrar el bien inmueble? Va a ser su tutor. ¿Y quién va a responder o quién va a cumplir con las obligaciones tributarias por cuenta del incapaz? Es el tutor. Y en caso de administrar con el patrimonio administrado, ¿no? Y en caso de administrar mal el patrimonio, que esto se verifique, va a hacerse cargo con su propio patrimonio de las obligaciones. Y esos son los terceros responsables, ¿no? Como vemos, no son agentes de retención ni son agentes de percepción, pero sí administran un patrimonio ajeno que es susceptible de imposición o susceptible de obligaciones tributarias. Por eso hay responsabilidad por representación, como los padres, albaceas, tutores, curadores, directores, administradores, gerentes, representantes de personas jurídicas, mandatarios, gestores, síndicos o liquidadores. Esas son las personas que aparecen como terceros responsables. Ahora sí, nos va a acabar ahorita el tiempo. Entonces, tenemos un par de minutos si es que tienen alguna consulta. Hasta acá les voy a mandar ya los documentos para que estemos realizando la tarea. Pero si tienen alguna duda, les... Doctor, esta es de la ley 843, ¿verdad? Perdón, del Eh, Código Tributario. este es del código de la 2492. La ley 843 es cada uno de los impuestos. Cuando estemos hablando del IVA, del IT, del ICE, todo eso es 843. Ah, ya. ¿Ya? Gracias, doctor. No, no de nada. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Les mando más ratito los documentos para realizar la tarea. Sí, doctor. No se olvide. Sí. Ok, está bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Se cuida. Chao. Igualmente, gracias. Hasta luego.